buenas compañeritos y compañeritas, ¿cómo están? ¿Ya fueron a patrullar las calles? Sí, bueno, me llenan de orgullo, muchachos, es más, les voy a dar un beso. Listo, ahora volviendo al tema, quiero hacer una pequeña aclaración, y es que esta lista o tier list, o como monda lo llamen ustedes, va a incluir universos cinematográficos muertos así como franquicias cinematográficas muertas. Hay otra cosa de Papa Snyder, solo incluir el Snyderverso, porque no manchen, tendría que meter como 4 universos más y al chile que hueva. Pero bueno, chavalos, la dinámica consiste así: las franquicias entrarán en 4 categorías, esta siendo la primera y la mejor de todas, por así decirlo, merecen volver. Creo que el nombre lo explica bien. Estos son universos o franquicias que nos dieron una buena primera película y que tenían potencial para ser algo grande y poderoso y vigoroso, como el vergón del que está viendo este video. Luego seguimos con la segunda, que es que tenía potencial. En esta categoría van esas películas o franquicias que, aunque su primera película no es la gran cosa, a lo mejor con otra película mejor pudieron haber despegado y empezar algo grande. Luego sigue la tercera, que como dice su título, o sea, no mames Lele, su primera película mató cualquier tipo de oportunidad que esta tenía para iniciar algo, y el proyecto fracasó más que los que compraron pan Bitcoin. Bien, y dimos todo lo que debíamos hacer. Y ya luego está lo peor de lo peor, el Nacieron Muertos. Estos son proyectos que no tenían oportunidad alguna y que fracasaron más que los que dejan la prepa por voluntad propia. Así que muchachos, ya sabiendo este contexto sin pretexto, empecemos con esta monda de video. Bueno muchachos, acá tenemos la tier list, la voy a dejar en la descripción por si quieren watcharla o editarla o lo que sea que estoy haciendo. Bueno, ya empezamos con el Dark Universe. Para los que no conozcan, este fue el intento de Universal para hacer un universo cinematográfico con sus monstruos clásicos, que honestamente muchachos, en papel la idea no suena del todo mal. De hecho, como dato curioso, Universal en 2007 le ofrecieron a Guillermo del Toro, si ese güey que hace buenas pelis y que huele a hotcakes, que fuera el arquitecto de este universo y que supervisara las nuevas películas de monstruos clásicos, como el Frankenstein, el Hombre Lobo y entre otras, pero este, aún siendo fan de estos mismos, dijo que no, así bien mamón como el Wherever. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbio y todo. Neta, como tú sabes. Nah, mentiras, dijo que no porque estaba ocupado con las movies de El Boy y con las movies de Lobit, que al chile no sé si él se arrepienta de eso, viendo que al final le cortaron las alas a mi muchacho con El Boy. Pero bueno, después de esto se empezó a trabajar en la movie que se planeó que iniciara con este universo. Así es, estoy hablando de Drácula, la historia jamás contada, o qué miedo carajo. Pero primero les necesito dar un poco de contexto. Vamos muchachos, solo un poquito, ¿va? Voy a tomar eso como un sí. Originalmente esta película iba a estar dirigida por Alex Proyas, que si no lo conocen es un director curioso. Él nos ha dado películas como Yo Robot, que más allá de los memes no he visto, y Presagio, que tampoco he visto, y luego tiene su película más popular El Cuervo, la original con Brandon Lee, que así es muchachos, tampoco he visto. Honestamente díganme en sus comentarios si les parece buen director. Solo lo topo por Dioses de Egipto y el fracaso tan monumental que fue XD. Pero ya continuando, originalmente la idea de este tipo era que la película se llamara Drácula Año Cero, y esta sería una megaproducción así, de que le iban a meter chingos de lana y cheves y desmadre y ando bien Terry, y que la fiesta no se acabe, y la movie iba a tener de prota a Sam Worthington, o como sea que se llame ese güey, que para los que no lo topen es el cabrón que sale en Avatar y en esos tiempos era uno de los actores más famosos del momento antes de que Hollywood se olvidara del XD. Y bueno, esta película según sería más oscura y mostraría como el Vlad el Emperador, un joven así bien trágico y gótico, así como los fans de Panda, que se vería obligado a hacer un trato con el diablo para defender a su pueblo de una invasión otomana sobrenatural, sí, así como lo oyeron. Pero cuando faltaban 2 meses para empezar rodajes, se canceló la película por problemas internos, ya que primero que nada la película iba a ser muy cara y se planeaba que fuera calificación R, y esto hacía que fuera un riesgo gigante para el estudio. Entonces después de esto le dijeron al Alex Proyas, o te adaptas o te vas mi loco, y decidió irse el güey porque no iba a poder hacer la movie que él quería. Entonces Universal contrató a un director de comerciales que no había dirigido ninguna película. Así es, aplicaron el viejo truco de contratar a un director nuevo y inexperto para que así este no les cause problemas, y entonces ya con un director para la peli se inició el rodaje, y todo salió bien. Pero después de que se haya terminado de filmar la peli, Universal llegó y le dijo a él con Pagari, güey, ¿sabes
sabes que estaría re padre que agarres el final que tenías planeado, si ese que era autoconclusivo y un poco oscuro, y llegues lo deseches y hagas un final sin sentido, que su único propósito sea el dejar la puerta abierta a un hipotético universo cinematográfico? Y obviamente el Gary no estuvo obligado a agregar esto, no, y bueno, con este nuevo final en la movie, el 30 de septiembre del año 2014 se estrenaría Drácula, la historia jamás contada en los cines, que como dato curioso esta se estrenó primero en Irlanda, que no tiene nada de malo, pero estoy seguro de que junto a El Aira, esto ha sido lo peor que le ha pasado a Irlanda, y ya la película salió tuvo críticas mixtas, y que al chile en mi opinión, la película es decente, no es la gran cosa y esta no busca serlo, y en realidad es una película entretenida que si te entretiene durante la hora y media que dura, así que un punto para Drácula Untold y 0 para Doctor Strange 2, pero yo diría que el mayor problema con la peli es que el pinche Drácula está demasiado roto, no digo que lo nerfen o algo así, pero debieron haberle puesto algún tipo de amenaza que aunque sea le cause un problema de verdad, y de hecho originalmente se supone que los otomanos tendrían seres paranormales que le darían problemas al Drácula, y al chile si esto se hubiera mantenido la película hubiera mejorado por mucho, pero ya continuando, la película no le fue del todo mal en taquilla, recaudando más de 217 millones de dólares a nivel mundial, que con un presupuesto de 70 millones de dólares pues no suena tan mal, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta, y es que esta película tuvo una campaña de publicidad masiva, así de que se gastaron miles de millones para que todos y hasta su abuelita supieran que iba a salir una nueva película de Drácula, solo que esta sería la historia jamás contada, oh my goodness, pero entonces contando con esto tendríamos que agregarle como mínimo unos 30 millones de dólares en publicidad, y eso que algunos medios le calculan unos 50 millones de publicidad, pero yo solo consideraré 30, y con esto en mente la película hizo una cantidad para nada mala, pero que no es lo que se espera para una película que se suponía que iba a iniciar un universo, y bueno, después de esto ya se iniciarían los planes para iniciar el universo con la película de la momia de 2017, que esta tuvo varios directores que se planeaba que dirigieran la película, como por ejemplo Andy Muschietti, y el güey que dirigió las de El Pennywise iba a dirigir esta movie, y también en algún momento se planeó que la dirigiera Liam Wiseman, que por si no lo topan es el director de El Vengador del Futuro, pero no de la buena y que todos amamos, sino ese remake de 2012, del que nadie se acuerda y fracasó estrepitosamente. Ahí también dirigió Ballerina, que también fracasó, jajaja, pero al final estos dos tuvieron diferencias creativas y abandonaron el proyecto, pero al final pudieron encontrar a un director, el infame Alex Kurtzman, que para los que no lo topen el solito, se anda aventando un speedrun para arruinar Star Trek, creando algunas de las peores series jamás creadas, y no estoy exagerando XD, pero bueno, ya con el director en la película y con el cast listo, que por cierto como dato curioso la Sofía Botella está en esta película, que como dato curioso esta morra ya ha estado en 4 franquicias cinematográficas canceladas XDDD, pero bueno muchachos, hay algo que me olvidó mencionar, y es como el Tom Cruise modificó la película, ya que a este se le dio un control muy pocas veces dado a un actor para modificar la película, ya que este provocó unos cambios, como que se le diera más tiempo en pantalla a su personaje en vez de al de Sofía Botella, entre otros. Pero muchachos, al chile no sé si me ando tirando una opinión malísima así de que estoy hablando monda, pero yo considero que si Tom Cruise se hubiera controlado más la película desde sus inicios, la película probablemente le hubiera ido mejor en taquilla, ya que seamos honestos, uno de los mayores problemas que tiene la peli es que muchas veces se siente que no sabían si querían hacer una peli de acción o de terror, y terminó al final saliendo una película que se siente como un collage extraño XD, o al menos yo lo veo así, y es que si se hubieran centrado en que la peli fuera de acción desde un inicio, lo más probable es que el resultado hubiera sido algo mejor, porque seamos honestos, la mejor cosa de la película es la escena del avión cayéndose, que aunque originalmente se planeaba hacerla en un set como en Inception, la idea como tal de hacerla en un avión real fue de mi apa, digo Tom Cruise, y al chile se la rifó el güey, aunque lógicamente esto aumentara el costo de la movie XDD, pero bueno, continuando con la historia de este universo, en mayo del 2017 se crearía la cuenta oficial de este universo en Twitter, actualmente X, y el 22 de mayo se publicaría primero un video que, aunque tenga el nombre del Dark Universe, es más que nada un anuncio para una recopilación de los monstruos clásicos en Blu-ray que andaba vendiendo Universal en esos tiempos, pero ya después ese mismo día esta cuenta postearía probablemente el duet más icónico de la historia del cine, así es, estoy hablando del presente en el inicio de un universo oscuro, con la foto de los actores, y si se preguntan qué duets hay después de estos, la respuesta es... nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste?
nada. Así es, aunque la peli de la momia salió unos días después, estos cabrones no hicieron ningún duet publicitándola, es como si supieran que este universo no iba a despegar XD, pero ya el 9 de junio del 2017, que como dato curioso ese día hubo una luna de fresa, que no tiene nada que ver pero me salió por ahí y me pareció cagado agregarlo, pero ya en serio chavos, el 9 de junio salió la película, y esta tuvo críticas negativas, y al final aunque esta generó 400 millones de dólares en todo su recorrido en cines, que pues no es poca lana, pero lamentablemente comparándolo con el presupuesto de la peli, que tengo que aclarar que en todos los sitios que busque, se calcula que esta costó entre 125 a 195 millones de dólares, que aunque tiene un margen más grande que el vergononón que tiene el caballero que está viendo este video, además tengo que agregarle lo que se gastaron en publicidad, que aunque no hay un número exacto, varios medios calcula que se gastaron como mínimo más de 100 millones de dólares. Así es, esta película tuvo una de las mayores campañas publicitarias de la historia, que de hecho como dato curioso el primer tráiler de la película se subió con el audio mal puesto, y solo sonaban unos gritos y efectos de sonidos todos extraños. Vean esto XD, pero continuando también hay que tener en cuenta que películas tienen que duplicar su presupuesto y medio para poder recuperar lo gastado, y teniendo esto en cuenta la película tendría que haberse hecho como mínimo 563 millones de dólares para poder recuperar su presupuesto y no haber perdido ni una rupia, y teniendo eso en cuenta la película perdió más de 100 millones de dólares, y lógicamente luego de esto el universo quedó más tieso que piratita y al final valió madres, pero bueno, llegó la hora de la verdad. Honestamente este universo es de los que más potencial tenían para haberse logrado convertir en algo grande, y al chile ojalá se pueda armar algo similar en el futuro, así que lo dejaré en tenía potencial. ¿Ustedes dónde la dejarían, chavalos? Y ahora pasamos a otro intento de franquicia, que la verdad es una de las ideas más estúpidas que he escuchado, y lo peor es que unos ejecutivos en Hollywood en verdad pensaron que esto era un éxito asegurado, y estoy hablando de Marcianos contra Rancheros, o bueno, Vaqueros y Extraterrestres. Así es muchachos, esto se supone que sería una franquicia cinematográfica, y de hecho la historia del origen de la idea para esta película diría que es mucho más interesante que la propia película, pero para los que no quieran saberse toda este plan maestro, saltense hasta el minuto en pantalla XD, y para resumírselas la idea comenzó de la mano de un random llamado Scott Rosenberg, que había creado un guión para una película de vaqueros y extraterrestres en los 90s, y que de hecho Universal se interesó mucho en la idea y hasta la compraron, pero tiempo después de la compra de la idea salió Wild Wild West, que también era un western que trataba de ser la nueva gran cosa en Hollywood, pero que pues todos sabemos como fracaso, y de esta el género western quedó casi relegado a películas de bajo y mediano presupuesto. Pero bueno, luego de esto el compa Scott, al ver que su guión no se convertiría en una peli si lo de baja ahí no hacía nada, decidió hacer una de las jugadas más inteligentes de las que he escuchado. En serio, esto fue un atraco al nivel Payday, se los juro, pero solo para ser transparentes, esta versión de la historia viene de Rich Johnston, y como Scott no se ha pronunciado al respecto y dudo que lo haga, entonces esta es la única versión por así decirlo, pero ya continuando el compa Scott pensó y se dio cuenta de algo, y es que a inicios de los 2000 Hollywood empezó a adaptar un montón de novelas gráficas, y lo mejor es que estas no eran solo de compañías conocidas como Marvel o DC, y es que también varios cómics indies estaban teniendo sus películas, como por ejemplo El Boy, Los Sims, digo Sin City XD, V de Verganza entre otras. Entonces él al darse cuenta de esto comprendió que si hacía que su novela gráfica fuera bestseller, era casi seguro que esta sería adaptada y por ende le darían un vergo de dinero por los derechos de la obra. Entonces él agarró su idea y agarró a unos escritores y dibujantes, y los puso a chambear, y entonces luego de que la novela ya estaba terminada, empezó el plan maestro, ya que para empezar la novela no se vendería con el precio normal de 10 a 15 dólares, sino que esta se vendería a 5 para que las ventas estuvieran casi aseguradas, y encima lo peor de todo es que la distribuidora del cómic Diamond Distributors no permitía esto para las novelas gráficas, y de hecho si una novela gráfica costaba menos de 10 dólares pasaba a ser considerada un cómic, y como los cómics no vendían ni de chiste tan bien como las novelas, el compa Scott los contactó y no me pregunten cómo, pero logró llegar a un acuerdo para que la novela costara solo 5 dólares, y encima como si esto no fuera suficiente, después de esto él llegó y contactó a muchas tiendas del este y oeste de Estados Unidos, para que él les cubriera el gasto de ordenar miles de copias de Vaqueros y Alienígenas.
para que estos no tuvieran que gastar ni un centavo en adquirirlas, y lógicamente estos aceptaron, y así la novela pasó de costar $5 a 50 centavos. Así es una novela gráfica de 144 páginas a tan solo 50 centavos de dólar, y luego lo empezaron a regalar con cualquier compra, y ya llegó hasta un punto en donde literalmente si entrabas a la tienda te regalaban una copia de Vaqueros y Extraterrestres XD, y ya luego echaron todas las copias restantes a la basura, pero todo eso aún contaba como venta, y Scott Rosenberg logró conseguir su objetivo, y así al tener su novela como la más vendida en las gráficas, este logró volver a vender su idea a Universal sí otra vez, y aunque no hay una cifra pública de cuánto le pagaron por los derechos, podemos estar seguros de que a mi compa Scott esto le salió rentable. Y como dato curioso, cuando salió la película el precio de la novela se disparó llegando a costar hasta $40, pero ya luego la película salió y como ahora nadie se acuerda de la novela ahora cuesta unos $5, pero ya ahora vayamos a la película en sí. Esta está dirigida por Jon Favreau, que pues es un buen director, o sea tiene sus cagadas en su filmografía, pero son más que nada por problemas con el estudio, y el elenco de esta película es uno de los más curseados que he visto XD, y no lo digo porque sean malos actores, sino porque al revés son re buenos, y si te hacen preguntarte cómo llegaron acá XD, o sea muchachos, el protagonista es Daniel Craig así en su prime como James Bond XD, luego está Harrison Ford que aunque no estaba ni de pedo en su prime igualmente es la mera riata como actor, luego estaba la doctora Trace así es muchachos una doctora referencia, y encima luego tenemos a el Kirk Dwayne mejor conocido como Don Cangrejo en inglés XD, y el puto detective Lundy así es el detective Lundy también está cabrón, y con todo este cast ni modo que la película haya fracasado, ¿verdad? ¿Verdad? Pues muchachos esta película fracasó demasiado. Y estoy hablando de que perdió millones de dólares carajo, y lo más chistoso es que esta película debutó en número 2 en Estados Unidos. ¿Saben por debajo de quién? Así es, por debajo de los Pitufos. Así que sí muchachos, Cowboys y Marcianos perdió contra los Pitufos XD, pero ya continuando la película costó $160 millones. Así es, una película de vaqueros vs Marcianos costó $160 millones, y como era de esperarse la película fracasó enormemente perdiendo como mínimo más de $70 millones. Y es que seamos honestos muchachos, la película estaba destinada a fallar, literalmente la novela en la que se basa era algo que prácticamente nadie conocía, y encima la película tampoco es como que sea la gran cosa la verdad, y bueno con este fracaso los planes de más películas se fueron por el drenaje y esta película fue olvidada y solo se recuerda por el fracaso que fue y por la historia tan curiosa detrás de esta, y ahora yendo a la tier list, esta película honestamente, nació muerta. Con ese presupuesto no había manera de que iniciara algo, así que la dejaré en Nacieron Muertos, pero bueno ustedes vieron esta película cuando salió chavalos. Y ahora seguimos con un conocido, el Sonyverse, o mejor conocido como el universo de Spider-Man chafa, y es que honestamente sigo sin entender por qué carajos pensaron que un universo de solo villanos de Spider-Man funcionaría sin que este al final saliera en ninguna de las películas. O sea, yo creo que después del éxito de Venom estos cabrones se confiaron y pensaron que cualquier película con un villano random iba a funcionar, y al chile que mamadota este universo, o sea al chile me gustaría hablar más de este pero todos lo conocemos, era un universo de los villanos de Spider-Man y vivían en base a darnos películas culeras y en ilusionarnos con que el hombre que araña iba a salir en una de estas, y al chile que bueno que andan recogiendo cable y están empezando a por fin darnos contenido de Spider-Man. Al chile esa serie de Spider-Noir se ve bien god y si siguen así sí se podría armar algo así chido, así que muchachos este universo lo dejaré en tenían potencial porque si hubieran hecho películas de variantes de Spider-Man hubieran tenido el éxito casi asegurado. Y ahora seguimos con una franquicia que me duele que esté muerta y estoy hablando de la de El Boy, pero las de verdad carajo, las que fueron hechas por mi apa el Guillermo del Toro. Hay muchachos que puedo decir de estos peliculones, y que de hecho cuentan como franquicia ya que esta tiene un videojuego y algunas películas animadas canon, así que si es franquicia muajajajaja, pero ya continuando no tengo nada malo que decir de estas dos películas. Las animadas al chile no me las he visto, pero en serio peliculones del Guillermo del Toro si se la rifo machín con estas, pero después de las
segunda pasó algo que cambió el panorama y provocó que no tuviéramos El Boy 3 y se los explicaré, muchachos. Siendo objetivos, El Boy 1 fue un fracaso financiero, o sea la película costó $66 millones y solo recaudó 99 millones, que teniendo en cuenta que se necesita como mínimo 2 veces y media de su presupuesto para cubrir la inversión pues, pero gracias a papá Dios esta película fue un éxito total en DVDs, así hagan de cuenta que todos los chavos de esa época tenían una copia de El Boy en su casita, hasta los musulmanes que cometieron un vergo de atentados ese año vieron El Boy, con eso les digo todos. Entonces gracias a esto el estudio dijo bueno, saquémosle una secuela, y así es como en 2008 tuvimos El Boy y El Ejército Dorado, que costó más que la primera, y pues volvió a perder dinero en el cine no logrando hacer su presupuesto, y muchachos lamentablemente la película no fue un gran éxito en DVD por el inicio del streaming y la piratería XD, y luego de esto y sabiendo que la tercera parte también sería más cara que las anteriores, se entiende hasta cierto punto que no le hubieran querido dar luz verde, porque muchachos seamos sinceros, si hubiera salido probablemente hubiera fracasado, que es verdaderamente una lástima porque el final se veía épico así lleno de esencia y cosas demoníacas del diablo, pero pasando a la tier list, este universo merece volver sin ninguna duda, nos merecemos ese final y hasta el Ron Perlman está de acuerdo conmigo. Y siguiendo con Guillermo del Toro, ahora pasamos a su segunda franquicia cinematográfica muerta, pero a la vez no tanto ya que esta sí podría volver, así es, estoy hablando de Pacific Rim o Titanes del Pacífico. Honestamente muchachos no les voy a mentir, no me he visto la primer movie, pero por vainas que he visto se ve que esta God y en general fue una película que gustó mucho en su tiempo y que tiene fans hasta el día de hoy, y ustedes se preguntarán, ¿o Dark Jam por qué esta película no tuvo secuela si esta fue bien recibida y encima tuvo una buena recaudación en taquilla? Bueno muchachos, todo esto pasó gracias a que Universal no pagó un set de rodaje, sí muchachos, literalmente fue por eso. Hagan de cuenta que Pacific Rim 2 ya estaba lista para iniciarse a grabar y solo faltaba que alquilaran los sets de grabación en India 2, digo Canadá. Entonces Guillermo del Toro se quedó chill porque de seguro pensó como putas, se les va a olvidar pagar el set de grabación, y resulta que los cabrones no lo pagaron y por culpa de esto la película se retrasó indefinidamente, y después de que pasó eso a Guillermo del Toro le salió la oportunidad de dirigir La Forma del Agua, y entonces él decidió dirigir esta en vez de quedarse esperando a que el estudio se pusiera las pilas para poder hacer su movie, y ya en eso llegó Universal y sacaron una segunda parte sin Guillermo del Toro que a nadie le gustó y pues fue un fracaso en taquilla, pero ya volviendo a la franquicia como tal, se podría decir que está viva ya que está en desarrollo un cómic que va a salir dentro de poco y una serie precuela, que al chile no es por sonar pesimista, pero viendo que en el cómic la segunda película va a ser canon uno ya puede ver que no están siguiendo la visión de Del Toro, aunque bueno, como no sé el futuro toca ver. Ahí casi se me olvida mencionar que Del Toro no tiene ningún tipo de relación con estos dos proyectos XD, así que con esto en mente lo voy a poner en merece volver porque seamos honestos la visión del compa Guillermo se veía bien chingona, pero por otro lado si van a seguir haciendo cosas como la segunda peli mejor déjenlo descansar en paz XD. Y bueno chavalos, hasta acá el video, perdón por la extrema demora, han pasado varias cosas en mi vida y pues mejor tarde que nunca XD, pero bueno chavalos, si para el siguiente video quieren la segunda parte de este video comenten mi dulce niña, o si para el siguiente video quieren algo referente a videojuegos comenten leche con Flays. Sin nada más que decir, que gane el mejor y hasta la próxima.